Hola, soy Nicole, estudiante de licenciatura en urgencias médicas de UNADEM. El objetivo de este video es realizar una explicación breve y sencilla de los términos de movimiento, dirección y posición. El objetivo de este video es que se puedan explicar de manera sencilla, de forma de que todo el mundo pueda entenderlos y sea fácil su comprensión. Posición. Nos referimos a la postura que va a optar el individuo, erguido recto. Dirección es el camino que va a seguir el movimiento, es decir, va a ser la trayectoria que va a seguir para poder realizar la actividad. Vamos a tener el concepto superior y craneal, es decir, que va a estar cerca de la cabeza, va a estar situado lo más arriba posible, a diferencia del inferior y caudal, es decir, va a estar en la parte más bajo posible de todo el cuerpo humano y va a estar alejado de la cabeza. También vamos a tener el anterior o ventral, que va a ser, este término hace referencia a que va a estar situado lo más adelante posible de tu cuerpo humano. Ejemplo, el tórax, o que va a estar situado en el plano ventral. Posterior y dorsal, es decir, va a estar situado por detrás y va a hacer referencia a que también va a estar situado en el plano dorsal. Si lo vemos en esta vista, podemos ver que enfrente está su tórax y por detrás su espalda, es decir, anterior y posterior. Seguimos con medial e interno. ¿Qué va a pasar? Si dividimos el cuerpo humano a la mitad, va a estar en dos partes, izquierda y derecha. Nosotros nos referimos a que es medial e interno a aquellas estructuras que se acercan a la línea media, a la línea que trazamos de manera imaginaria. Ahora bien, tenemos lateral y externo. Esto hace referencia a todas aquellas estructuras que se van a encontrar de manera alejada a esta línea imaginaria. Seguimos con superficial y profundo. ¿Qué hacemos referencia? Superficial hace referencia a todas aquellas estructuras que van a estar cerca de la superficie. Ejemplo, la piel. Profundo van a ser aquellas estructuras que van a estar de manera alejada de la superficie. Ejemplos, el corazón, los pulmones, todos los órganos. También podemos utilizar estos términos para hacer referencia a las ventilaciones o las respiraciones. Por ejemplo, si me refiero a una ventilación o una respiración superficial, va a hacer referencia a que es visible, pero con mucho trabajo. Por ejemplo, esa es una ventilación o una respiración superficial. Ahora bien, si hablamos de una ventilación o una respiración profunda, es cuando se hace un esfuerzo por meter aire. Vamos a ver que se marcan todos los músculos intercostales y las estructuras anatómicas. Esa es una respiración profunda. Ahora, vamos a seguir con proximal y distal. Estos términos se van a emplear de la siguiente manera. Proximal van a ser aquellas estructuras que van a estar cerca del tronco, es decir, de nuestro tórax. Por ejemplo, lo más proximal serían nuestros hombros, nuestros brazos. Distal van a ser aquellas estructuras que van a estar alejadas de nuestro tronco o tórax. Ejemplo, las piernas y pies. Gracias. Seguimos con mediano e intermedio. Mediano va a hacer referencia a que se sitúa en la línea media, es decir, partimos a la mitad de nuestro cuerpo humano, en izquierda y derecha, y esa línea media va a hacer referencia a mediano. Intermedio va a ser aquello que se sitúa entre dos elementos. Por ejemplo, si trazamos una línea media y dividimos en inferior y superior, lo que se sitúa en ese punto va a ser conocido como intermedio. Externo hace referencia a aquellos componentes que están lejos del centro del órgano. Es decir, un ejemplo, el pulmón cuenta con dos capas de tejido muy finito, que son conocidas como pleuras. Tiene dos, la parietal y la visceral. La pleura parietal va a ser la más externa de nuestro pulmón, va a ser la que está más lejos del órgano. Ahora bien, si continuamos con el término interno, este va a hacer referencia a aquellos componentes o elementos
del órgano que estén lejos de él, que estén lejos de su centro. En este caso, tomando el mismo ejemplo del pulmón y sus pleuras, va a ser la pleura visceral. La pleura visceral va a ser la que va a estar en contacto directo con nuestro pulmón. Seguimos con el término homolateral homolateral e ipsilateral. Este va a hacer referencia a que va a estar situado en un mismo lado. Por ejemplo, en el tórax, si lo dividimos a la mitad, vamos a tener el lado izquierdo y el lado derecho. Cuando nosotros auscultamos los campos pulmonares y encontramos que no se escucha nada, por ejemplo, en todo el lado izquierdo, o sea, en ápice y base, o arriba abajo, pues hacemos referencia a que pues, es algo homolateral e ipsilateral, porque está situado en el mismo espacio, en la misma región. Ahora bien, está el contralateral, que ese es otro término. Este va a hacer referencia que va a estar a contrario de. Tenemos apical y basal. Apical va a hacer referencia que va a estar en el vértice del componente, y basal que va a estar pues en la base del componente. Ejemplo, en los campos pulmonares tenemos dos ápices, izquierda y derecha, y dos bases, izquierda y derecha, parte superior y parte inferior. Una vez que ya vimos los términos de posición, vamos a ver los términos de movimiento. Vamos a iniciar con la flexión. La flexión va a ser acortar o acercar un miembro hacia otras estructuras del cuerpo humano. Ejemplo, el brazo. ¿Qué se hizo? Se acercó al tórax. Y la extensión va a ser alejar ese miembro del tórax, como se hizo aquí. Vamos a seguir con abducción. Vamos a tener a la persona de esta manera. Entonces decimos que abducción es separar los miembros del plano medio, es decir, se aleja. Y aducción va a ser acercar ese mismo miembro al plano medio. Vamos a tener la rotación. La rotación es hacer movimientos, es girar el miembro o la estructura anatómica que nosotros deseemos en su mismo eje. Ejemplo, las muñecas. Y la circunducción va a ser la combinación de todos estos movimientos. Ejemplo, rotación, abducción, aducción. Entonces todos los elementos o todos los movimientos que se mencionaron anteriormente van a ser este movimiento que es la circunducción. Seguimos con supinación. Rotación del antebrazo de forma externa, el pulgar queda con una posición lateral. Pronación, rotación de forma interna del antebrazo y el pulgar queda en una posición medial. Ahora vamos a mencionar las regiones en las que se va a dividir el abdomen para su estudio. Vamos a trazar líneas imaginarias hasta obtener 9 cuadrantes. En la parte superior vamos a tener el hipocondrio derecho, la región epigástrica y el hipocondrio izquierdo. En la parte media vamos a tener la región de lumbar derecha, la región umbilical y la región lumbar izquierda. Y la parte inferior va a ser la región ilíaca derecha, la región del hipogastrio y la región ilíaca izquierda. De esta manera es como se va a dividir el abdomen para su estudio. Por último, vamos a ver las líneas convencionales del tórax. Si trazamos a la mitad del tórax, tenemos la línea media anterior. Si nos ubicamos al lado de esa línea, podemos trazar dos líneas que van a ser las líneas externales. Si ubicamos la clavícula, a la mitad trazamos una línea y esa es la línea media clavicular. Luego, a un lado, o sea, de forma interna, podemos trazar otra línea, la cual va a hacer referencia a la línea paraesternal. Ahora bien, en la vista lateral, si trazamos una línea pues imaginaria, pues en la región axilar vamos a tener la parte anterior, que va a ser la frontal, y la parte media. Y por último, la parte posterior. Si trazamos una línea a la mitad, vamos a tener que va a ser la línea vertebral. Tomamos de referencia, partimos, esa va a ser la línea paravertebral. Aquí vamos a hacer referencia a la línea escapular, por debajo va a ser la subescapular, y si partimos a la mitad va a ser la línea infraescapular.